Entonces, lo que tenemos que hacer acá es avanzar. Y el día de hoy nos toca evaluar este tema que consideramos que son las enfermedades emergentes y las reemergentes, ¿no? Como su propio nombre lo dice, las enfermedades emergentes son aquellas que emergen por primera vez en un lugar y con características propias. ¿Y cuándo se convierte esta enfermedad en reemergente? Cuando ya apareció anteriormente, tenemos un antecedente, ¿no? Entonces, ¿el COVID será una enfermedad emergente o reemergente? ¿Qué dice Arias? Doctor, podría ser bueno, ha habido COVID, SARS-CoV-1. En este caso sería Siempre emergente. existió, Arias, Y siempre existió esta enfermedad. El microorganismo en la naturaleza será, ¿no? Dentro de la naturaleza patológica existe este agente etiológico. Pero se daba pues en Asia, en África, en esos lugares se daba, pero no llegaba acá. Pero esto se convierte en una enfermedad emergente en nuestros países. Nunca tuvimos un COVID por acá, ¿no? Y si hubo un COVID, bueno, era pues un COVID disfrazado de gripe, ¿no? Y vean que realmente la sintomatología propia que tiene esta enfermedad es como parecido a la influencia, como parecido a una gripe, como parecido al COVID. Miren de que, ¿dónde han visto ustedes gripe con diarrea? Se acompaña con diarrea. Gripe con náuseas, bueno, va porque está afectada la vía respiratoria, ¿no? Fiebre, tiene malestar, ¿no? Y lo que tenemos que tener muy presente es el gran compromiso que se da a nivel de vías respiratorias. Eso es lo severo, ¿no? La enfermedad no mata porque es una enfermedad viral como cualquier otra, pero es importante como eso. Entonces, vean cómo nosotros a través del tiempo y a través de los años, ¿no? Este mundo va cambiando, ¿no? De tal manera que se van presentando diversos eventos epidemiológicos. Miren, ahora tenemos la varicela del mono, ¿no? Y esa varicela del mono es muy común en Europa, ¿no? Como recordarán, ¿no? Todas las enfermedades se han dado en lugares donde realmente no cumplen con programas de saneamiento ambiental adecuado, lo cual hace de que esto sea necesariamente parte de lo que nosotros tenemos que ir haciendo como investigación. Lógicamente que la zona geográfica en la cual nosotros nos encontramos viviendo somos plausibles de que el medio ambiente influya y determine en ciertos estados de enfermedad. Y dentro de ellos van a ver de que ustedes van a aparecer nuevas enfermedades acá, ¿no? Porque lógicamente se transportó, alguien lo trajo, como entró el COVID, ¿no? El COVID entró por el aeropuerto, ¿no? Y vino de un país muy lejano como era la India, ¿no? La China, perdón. Entonces, esto genera que nosotros, a través del ejercicio mismo que tenemos como profesionales de la salud, es descubrir que estos problemas sanitarios, ¿no? No tengan mayor repercusión, de tal manera que esto es propio de los países desarrollados y los países subdesarrollados. Vean, una necesidad de que encontramos de que las enfermedades emergen y reemergen, lógicamente es a la presencia de la existencia de estos microorganismos que tratan de sobrevivir y generalmente siempre pasan de una persona a otra persona. Sin embargo, lo que tenemos que ver que el comportamiento de estas enfermedades de acuerdo a la vigilancia que tienen los lugares, ¿no? De acuerdo a la pobre y suficiente control de la población en el uso para prevenir la presencia de mosquitos, ¿no? Y la paralización de los sistemas de abastecimiento de agua, como el acercamiento de la fauna silvestre a la población. Miren cómo realmente la gente se está yendo a vivir más a los pueblos, de tal manera que hacen de que ahí haya una gran actividad de estos animales, ¿no? Que hacen que definitivamente existan reaparición de ese tipo de entidades nosológicas. Y miren lo que ha crecido, que entre los 25 y los 30 años aproximadamente han aparecido enfermedades muy mortíferas como el COVID, ¿no? Lo cual ha hecho que se propaguen rápidamente, convirtiéndose en un gran problema de salud pública.
Y el concepto es claro, ¿no? De que todas las enfermedades de carácter infeccioso, estas tienen como un agente causal a una bacteria, a un virus, a un parásito o la presencia de hongos, ¿no? Entonces, ¿quiénes están relacionados a este tipo de enfermedades? La gente que está muy cerca a los lugares que son arborizados, ¿no? A las plantaciones y todas las demás cosas, ¿no? Ahora, las enfermedades generalmente siempre tienen un carácter de infeccioso, de carácter directo, ¿no? O son que uno se transmite, como en la varicela del mono, que se da por contacto carnal, personal, ¿no? O puede ser por vía indirecta a través de la gestación o el parto. Lo que no debemos nosotros olvidar es el gran porcentaje de enfermedades infecciosas que hace que estén muy a la par casi, ¿no? Liderando el predominio de este tipo de enfermedades con las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Que por el estrés, el estilo de vida, ¿no? Las enfermedades cardiovasculares, las personas se vuelven hipertensas, los hipertensos son proclives de hacer un infarto o un accidente cerebrovascular, y dentro de ellos, ¿no? Las neoplasias tienen también un porcentaje adecuado, casi el doble le llevan a las enfermedades infecciosas, ¿no? Y las lesiones que pueden ser por arma de fuego o por armas, pulso cortantes o pulso penetrantes, ¿no? Y dentro de ellas, el aparato respiratorio, ¿no? Es el que realmente se compromete en primer lugar. Dentro de ello vemos otro tipo de enfermedades como el SIDA, también ocupa un segundo lugar dentro de las enfermedades de tipo infeccioso, ¿no? Las enfermedades diarreicas, del tema que hemos hablado, ¿no? Y decíamos en qué porcentaje se presentan adecuadamente. Tuberculosis, cuando vemos tuberculosis, vean que nosotros tenemos casi la población, ¿no? El 90% de personas en el Perú, Lima, especialmente Lima, decimos nosotros, la capital de la República, tenemos un alto índice de tuberculosis, a 2 cuadras, 3 cuadras del Hospital 2 de Mayo. Ahí tenemos un cerro que está llenecito de tuberculosis, ¿no? Ya dentro de ello vemos que hay enfermedades como la malaria, ¿no? O paludismo, ¿no? Las enfermedades por falta de vacunación que se dan necesariamente en los niños, ¿no? Las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Esto es muy común por la proliferación de la vida sexual libre, ¿no? Y eso lógicamente da cuadros, ¿no? Como con hepatitis, cuadros de meningitis, ¿no? Enfermedades como el dengue, la chikungunya. Bueno, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es las características, no se olviden, cuando hablamos de una enfermedad emergente. Desde hace muchos años, ¿no? Estados Unidos, que es donde se encuentra el CDC, que realmente evalúa, ¿no? Y monitorea la aparición de este tipo de endemias o epidemias, hace una definición, ¿no? De que la enfermedad emergente es aquella que aparece en una población por primera vez, ¿no? Y cuya incidencia hace de que esto se replique, aumente, ¿no? Y reaparezca en ciertas poblaciones de tal manera que geográficamente es muy susceptible de variar de un estado a otro. Menos mal que nosotros tenemos definidamente 3 regiones, que es la costa, la sierra y la selva, ¿no? Y cada uno propiamente tiene sus patologías propias. Entonces, cuando ya esta enfermedad se convierte en una enfermedad que vuelve a aparecer nuevamente, ¿no? Esta es una enfermedad que se caracteriza porque reaparece, ¿no? Porque ella estuvo erradicada anteriormente y no se mantienen las normas sanitarias y hace que otra vez vuelvan a aparecer. Por ejemplo, ¿cómo es posible que todos los años tengamos malaria por la presencia de las lluvias, la proliferación del zancudo y la falta de fumigación, ¿no? Esto hace que definitivamente nos lleve a que tengamos una población afectada, ¿no? Con tendencia a que esto deba ir mejorando, mejorando las condiciones de salud pública, y esto debe ir mejorando posiblemente en relación a las veces que han tenido que suceder definitivamente.
Entonces, esto hace que se debe tomar en cuenta, ¿no? Para que se den las enfermedades infecciosas, tienen que ustedes ver que hay factores demográficos, los factores de la población y su comportamiento, ¿no? Cómo la gente trata de mantenerse adecuadamente bajo ciertos principios, eh, vida, ¿no? Los de la selva comen su comida de la selva, los de la sierra comen su comida de la sierra, y los del norte costa tienen sus comidas propias, ¿no? Esto hace de que la vida en lugares como es la selva, ¿no? Primeramente la vestimenta, que es muy corta, casi todos andan en short, ¿no? Nadie se usa pantalones largos, todos son cortos, ¿no? Tanto arriba como abajo. La presencia del desarrollo de la tecnología, ¿no? La presencia de nuevas empresas, ¿no? Y en donde se va a trabajar gente, hace que el parque industrial genere mayor producción o factores como humos. Ahora, dentro de ello, ¿no? Veamos nosotros que la gente que no tiene recursos económicos tiene que salir a buscar trabajo. Unos se van a pescar, otros se van a la chacra, otros se van a la ganadería, de tal manera, ¿no? De que trabajando la tierra hace que se den ciertas manifestaciones dentro del clima y dentro del medio ambiente. Ahora, el comercio internacional, ¿cómo juega un papel importante para la infección, no? Ustedes deben recordar de que antes que salga el avión, ¿no? Antes de que hayan las cuentas interbancarias, ¿no? Todo esto se hacía a través del barco, ¿no? Entonces, nosotros escribíamos una carta para mandarla a la China, esa carta demoraba 30 días de ida y 30 días para que le contesten. Ahora eso se hace inmediatamente, ¿no? A través con el WhatsApp, ¿no? Con el Internet, eso se hace, ¿no? Y lógicamente que otra de las características que tenemos que tomar en cuenta como un factor que da lugar a la aparición de las enfermedades viene a ser los cambios que tienen los microorganismos o las resistencias, ¿no? Dadas por la automedicación, ¿no? Y el tratamiento folclórico que hacen las personas de acuerdo a las regiones, ¿no? Por ejemplo, cuando veíamos ahí el ofinismo, ¿no? La cultura de esas poblaciones está basada en que tal planta y tal planta alrededor de la mordedura de la serpiente que ha tenido en el organismo, ¿no? Le va a ayudar a mejorar. Pero como esto a veces no se entiende de tal manera de que la mordedura, decía bien ayer Arias, de que depende de la cantidad del inóculo, ¿no? Si es un poquito de veneno o esa serpiente no es venenosa, con toda seguridad solamente dejará una lesión que por ahí pueda mejorar. Pero si inyecta un veneno, que es una sustancia neurotóxica, con toda seguridad que esto va a hacer mucho más daño, no solamente al órgano afectado, sino al organismo total, ¿no? Entonces, vean cómo los cambios que se dan, ¿no? A través de la presencia de roedores, el transporte, ¿no? Y los cambios que se dan a nivel de los ecosistemas van siendo un factor importante. ¿Por qué Lima, por ejemplo, tiene esta temporada, junio, julio y agosto? El invierno. Pobres los que sufren de enfermedades respiratorias, ¿no? La gente que por su naturaleza el cambio de temperatura se resfría. Y si esta persona tiene ya un cuadro restrictivo, como una fibrosis pulmonar, con toda seguridad que es presa fácil de ser mortal este caso, ¿no? Entonces ahí hay que tener en cuenta de que el medio ambiente juega un papel muy importante para la determinación y la complicación de las enfermedades. Mediante este pequeño cuadrito, no sé ustedes si lo ven, ¿no? Van a ver de que existen dentro de ello comportamientos de la demografía y su movimiento, y eso está dado por los eventos sociales, ¿no? Que eso está dado por el empobrecimiento económico de las poblaciones, ¿no? La presencia de guerras, ¿no? El terrorismo, el crecimiento y la migración de la población, ¿no? El decaimiento urbano, ¿no? Y la producción de alimentos. Estos elementos son parte de la condición
del medio ambiente, ¿no? Que donde hay pobreza, lógicamente que es el caldo de cultivo para que aparezcan las enfermedades. De igual manera, ¿no? Cuando las personas viajan, ¿no? O las personas tienen un consumo de drogas o tienen trastornos de su conducta sexual, son promiscuos o son homosexuales, de tal manera que hace que el cambio de la dieta, ¿no? Las actividades de recreación, yo me voy a juerguear, ¿no? No me interesa, no me tomo en cuenta las complicaciones que puedo tener, ¿no? A veces se toma del mismo vaso, entonces son condiciones que propiamente van dentro del comportamiento de las personas. Entonces, dentro de ello, mucho es lo que tenemos que ver, lo que sucede a nuestro alrededor, en el ambiente que nosotros tenemos, ¿no? Como son las hambrunas, ¿no? Como sucedió en la primera onda del COVID, ¿no? De que toda la gente no tenía que comer acá, no había de dónde sacar y se regresaba a sus pueblos, ¿no? La deforestación, ¿no? La, la- el tratar de talar los árboles, ¿no? Hacen de que nuestro ambiente se exponga a los cambios que se dan a través de los cambios de los humos, ¿no? De los cambios en los transportes de agua, como últimamente el accidente que hubo en Canta, en donde se cae un camión lleno de mercurio y se cae el mercurio al río, ¿no? Y el río estaba lleno de truchas y se murieron las pobres truchas, ¿no? Entonces, eso hace que de alteraciones propias para que eso juegue un papel importante, ¿no? Como el calentamiento de la tierra, eso hace que también tenga mucho que ver. Las políticas que se dan generalmente en el problema de la administración de la salud pública, ¿no? Vean cómo la carencia de personal entrenado, ¿no? No había médicos emergenciólogos, no había médicos intensivistas, ¿no? No había personal, cuánto personal ha muerto, ¿no? De tal manera que hace que se nos vaya, ¿no? La vigilancia epidemiológica de las enfermedades como era el COVID. Otro tipo de ello era el procesamiento de los medicamentos, ¿no? Dentro de ello, vean cómo era el uso y el abuso de los antibióticos, ¿no? La gente se automedicaba y cuando ya llegaban al médico ya llegaba pues manipulado de tal manera que poca opción nos dejaban para trabajar, ¿no? Entonces, el uso de drogas inmunosupresoras fue un factor importante para la determinación de ese tipo de enfermedades. Lógicamente que los trasplantes también juegan un papel importante, ¿no? Tanto de tejidos como de órganos. Y la actividad microbiana, ¿no? Como los gérmenes o sí, los agentes causantes de enfermedades hacían resistencia a los antibióticos, ¿no? Por la automedicación. Y como ciertos microorganismos, ¿no? Eran los que hacían que esta enfermedad tenga un carácter crónico. Definitivamente es lo mismo, pero es lo que tenemos que ver son los cambios que se dan en el ecosistema, en el comportamiento de las personas, ¿no? Los viajes que tienen las personas en el comercio, mucha gente viaja, ¿no? Hay gente que sale el viernes de Lima, se va a Miami, compra ropa, trae y hasta acá. En 3, 4 días hacen, ¿no? Van y compran y regresan, ¿no? El desarrollo de las tecnologías, ¿no? Con esto de la globalización ha hecho que nosotros tengamos, ¿no? Que suministrar todo lo que le falta a una población, que a veces debe ser traído del extranjero, y ese tipo de movilización de las personas hace que nosotros tengamos que ver con los mecanismos de cambio, el agente etiológico como en la persona, ¿no? Y enfermedades propias que se dan, ¿no? Dentro de ello, vean ustedes como enfermedades propias, ¿no? Que se dan en Estados Unidos, como la esquistosomiasis, ¿no? La fiebre del valle, ¿no? Entonces, enfermedades de esa naturaleza que son propias de los Estados Unidos, ¿no? Como también el VIH, cómo se disemina en el mundo, ¿no? Cómo se propaga el dengue, ¿no? Y otro tipo de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? La enfermedad que es muy común, ¿no? La malaria, cómo realmente la presencia de estos mosquitos como vectores actúan para la propagación de ciertas enfermedades,
lo que hace que nosotros seamos, ¿no?, la cuna de este tipo de receptores, de tipo de animales que juegan un papel importante en los cambios, ¿no?, del sistema para dar lugar a este tipo de enfermedades, ¿no? Ya después otro tipo de enfermedades, ¿no?, que dan lugar a que la hepatitis se distribuye de tal manera en menos escala, pero siempre a través de los contactos sexuales o el uso de las jeringas. Otro tipo de cambios que hay que ver definitivamente son los que están relacionados con la evolución microbiana, ¿no? Cómo se adapta, ¿no?, el nuevo microbio a la reacción o a la desadaptación por automedicación. Y lógicamente que esto tiene que ver con el fracaso de las medidas de la seguridad pública, ¿no? Vean cómo esto es importante, que para que estas enfermedades se den, como en los Estados Unidos no hay tanta tuberculosis como que sí tenemos acá, pues, ¿no? Estados Unidos siendo Estados Unidos, ustedes van a ver de que la cosa es cierta manera de sumo cuidado y expectante, porque es generalmente que no debe haber en un lugar tecnológicamente desarrollado este tipo de afección. Mediante esta gráfica, lo que tenemos que ver era lo que decíamos al principio, ¿no? De que las bacterias constituyen el mayor porcentaje del contagio de las enfermedades, seguido de los hongos, ¿no? Seguido de los parásitos, de los virus, ¿no? Y de los protozoarios, ¿no? Vean que realmente tienen que saber que las enfermedades que se causan tienen un carácter tanto emergente que sale por primera vez, y vamos a ver cómo desde hace años, ¿no? Acá en nuestro país estamos hablando desde el año 2007, en que nosotros hemos visto que hay una afectación aproximadamente en el mundo de 33 millones de personas que tienen SIDA. 33 millones casi viene a ser una población como el Perú, ¿no?, que está diseminado en el mundo y se sigue replicando, ¿no?, desde los años 2007, en que se empieza a hacer una casa de este tipo de pacientes portadores de esta enfermedad. Y posiblemente, pues, ¿no?, la causa, ¿no?, de esta enfermedad dicen que se dio a través de una zoonosis, en donde el hombre, ¿no?, que permanece mucho tiempo en el campo, en la chacra, empezó a tener relaciones sexuales con las monas, ¿no? De tal manera que se dice y se asume de que así empieza la aparición de este tipo de enfermedades, y ahora ya se hace común de persona entre persona, ya no hay ese tipo de cosas, ¿no? Pero sin embargo, eso tiene mucho que ver con los cambios que se dan en las sociedades, ¿no? Donde se pierden los códigos, ¿no? Y la estirpe sexual es predominante en cualquier tipo de reunión. Otra enfermedad que hizo mucha bulla también fue cuando en el año 76 aparece el ébola. Esta enfermedad que aparece en las zonas donde realmente existen poblaciones con falta de condiciones sanitarias, ¿no? El África, Sudán, el Zaire, donde realmente desde el año 1976, estamos hablando de este año, hubo una predominancia que tuvimos que verla definitivamente en nuestros lugares. Y dentro de ellos, ¿no?, estas enfermedades que son causadas por virus, ¿no?, se incrementan sustantivamente por la forma como realmente la forma natural del virus aparece, ¿no?, en poblaciones africanas, que se transmiten directamente, ¿no?, a través de la sangre, secreciones o otros fluidos corporales, ¿no?, así como el uso de órganos en personas infectadas. Otra de las enfermedades causadas por hepatitis, por virus, es la hepatitis C, la hepatitis E, la hepatitis delta, ¿no? Dentro de ello veamos cómo la población que se encuentra infectada es casi el 3% de la población mundial, y viene a ser un total de 170 millones de personas que tienen este carácter crónico del virus. 170 millones.
Y se acuerdan ustedes de que en el año 18 la influenza mató a 100 millones, la hepatitis, ¿no? Tiene comprometido a un montón de personas que desencadenan alguna enfermedad como que es la cirrosis, ¿no? O la neoplasia de hígado. Entonces, estos son generalmente pacientes que se enferman por el uso común de agujas y jeringuillas, los drogadictos, ¿no? Por el uso de transfusiones de sangre y a través de las relaciones sexuales. A través de estos tres métodos se puede adquirir la enfermedad como es la hepatitis C. En cambio, la hepatitis E es de carácter un poco más benigno, ¿no? Porque la transmisión es a través fecal oral, ¿no? La gente que tiene un mal hábito de no lavarse las manos cuando sale del sanitario, hace que a través de que no tienen características necesarias para la desinfección, ¿no? La salubridad, hace que estos, al carecer de este tipo de aguas, hacen que definitivamente no tomen en cuenta la higiene, que es muy importante. Tanto así que no lavan los alimentos, ¿no? Y la gente directamente donde encuentra los alimentos los come. La hepatitis delta, de igual manera, es otra manifestación propia de las enfermedades causadas por virus y la enfermedad causada por la hepatitis GB, ¿no? Desde el año 95, ¿no? Esto fue diagnosticada en un grupo de cirujanos que realmente contrajeron la enfermedad, ¿no? Y fue definitivamente como realmente dio lugar a la aparición de este tipo de enfermedad. Es un tema que ya lo hemos visto, ¿no? Que es la influenza, ¿no? La influenza tipo A, ¿no? Del- de la serie H1N1, ¿no? Esta es una mutación del virus de la influenza, ¿no? Que hace que le dé un carácter como una gripe, ¿no? Siendo generalmente vista desde hace un siglo en Italia. Y dentro de ellos, pues, ¿no? Vean que la H, ¿no? 5 y la H7 son las más peligrosas. Entonces, el reservorio generalmente de estos virus fueron las aves migratorias de carácter acuático, quienes realmente tuvieron esa particularidad de, al ser consumido por los humanos, tener una implicancia en este tipo de diseminación. Y veamos cómo en el año 97, ¿no? Con la pandemia de Hong Kong, esta se transmitió de los animales, ¿no? De las aves al hombre, dando lugar a la destrucción de millones de aves, ¿no? Ustedes recordarán de que en la China metían a las pobres aves a los crematorios, de tal manera que matando al pollo, la gallina, se eliminaba la enfermedad, ¿no? Pero el problema es de que este virus tiene bastantes dificultades para transmitirse de las aves a los humanos. Otra enfermedad causada por el virus es el hantavirus, ¿no? Este hantavirus empieza a hacerse sus estudios desde el año 1993, siendo Estados Unidos un país epidémico en donde realmente en una comunidad de los indios, ¿no? Empezó a afectar la aparición de este tipo, que era un roedor, ¿no? Que era el hantavirus. El hantavirus es un roedor, ¿no? Que se infectaba, ¿no? Y que este era consumido por esta colonia de indios y se infectaron fácilmente, ¿no? Lógicamente que la población consumía ardillas, ratones silvestres, ¿no? Y ratones como el ratón de la pata blanca, ¿no? Estas enfermedades, lógicamente que cuando morían estos animalitos, ¿no? Sus cuerpos se descomponían y con el tiempo eran movilizadas sus restos de sus cuerpos y estos eran inhalados, ¿no? En las zonas agrícolas donde morían estos animales, de tal manera que a través de las excretas de estos roedores, ardillas,
¿no? Era que al desecarse eran volátiles y lógicamente se convertían en los medios necesarios para poder eh, diseminar esta enfermedad, de tal manera que estos animales jugaron un papel importante. Otra, otras enfermedades que también se causaban por virus de la neumonía causada por morbillivirus, el eritema infeccioso también es causado por virus, la enfermedad de raíz aguda por rotavirus, ¿no? Y la fiebre hemorrágica por adenovirus, como la fiebre hemorrágica argentina, venezolana y boliviana. Estos son un número de entidades nosológicas que están relacionadas, ¿no?, como enfermedades emergentes causadas por virus. Sin embargo, también tenemos enfermedades causadas por bacterias, ¿no? Enfermedades emergentes como la legionellosis, esta enfermedad desde el año 76 se viene haciendo un estudio, no necesariamente de que es una de las enfermedades del aparato respiratorio, ¿no? Y cuyo agente etiológico es la legionela neumofilia. Entonces, esta legionela forma parte de las aguas normales, ¿no? Es casi forma normal de las aguas superficiales. Generalmente está relacionada en esas instalaciones donde realmente se cursa con el agua caliente, ¿no? Entonces, hace que esta enfermedad de forma intermitente dentro de los circuitos de refrigeración hace que broten a partir del agua potable. Entonces, sin embargo, lo que hace que los cambios tecnológicos, ¿no? Esto ya se convierte en un elemento importante que el gas y la electricidad juegan un papel importante en este tipo de instalaciones. Entonces, la gastritis por Helicobacter pylori también es una bacteria que realmente nos produce un cuadro de grandes proporciones. El síndrome del shock tóxico causado por el Staphylococcus aureus, la chiliosis. Entonces, la lichiosis es una de las enfermedades que también nos produce enfermedades de tal naturaleza que genera un tipo de afectación muy localizado, ¿no? De tal manera que hace de este estado en un paciente un estado muy tóxico. Y en realidad, pues la enfermedad diarreica aguda por Escherichia coli también es una de las enfermedades causadas por bacterias. Otra enfermedad causada por protozoarios es la criptoporidiasis. La criptoporidiasis tiene una razón de ser que es una enfermedad que se relaciona, ¿no?, con enfermedades que tienen inmunocompetencias, tienen trastornos con su inmunidad. Son pacientes que se enferman de este Cryptosporidium parvum, ¿no? Y generalmente son aquellas personas que se producen por diarreas acuosas, ¿no?, autolimitadas, ¿no? En los pacientes inmunodeficientes, lógicamente que esta enfermedad es de carácter de larga data, lo cual hace que al perder diarrea, ¿no?, estos pacientes pierden líquido, hasta 10 litros aproximadamente, lo cual hace que se dé un alto desequilibrio electrolítico y consumición, pacientes que pierden mucho peso. Pero afortunadamente, ¿no?, con la aparición de modernos antirretrovirales, esto trata de mejorar el problema de tal manera que ha mejorado en los pacientes que son portadores de este VIH. Hay de iguales maneras, ¿no? La enfermedad de Lyme es una enfermedad causada por espiroqueta, en donde la borrelia, ¿no? Entonces, hace que esto se dé generalmente en lugares en donde hay predominancia de ciervos, ¿no? Y roedores, ¿no? Y estos contienen, ¿no?, o se albergan a las garrapatas, y la garrapata es el que produce la enfermedad. Entonces, Estados Unidos se caracteriza porque generalmente siempre hay reforestación en sus bosques, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en Europa. De tal manera de que para vivir ellos en épocas de frío invierno, lógicamente ellos se dedican a sembrar árboles, de tal manera que cada cierto tiempo del año ellos los reutilizan
para producir temperatura y con ello, ¿no?, tratar de mejorar. Entonces, estos enfermos generalmente se caracterizan por tener fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, de tal modo que también se les acompaña de un rash cutáneo, ¿no?, donde realmente se produce la mordedura de la garrapata, de tal manera que esto puede empeorar, llegando a presentarse cuadros meningios. Ahora, dentro del otro grupo de las enfermedades reemergentes, tenemos el dengue. El dengue es un problema sanitario, ¿no?, tanto en Sudamérica, tal es así que desde el año 98, ¿no?, ha habido altas tasas de elevación de este tipo de pacientes, de tal manera que hace que esto se ha denominado en el dengue clásico, que lo tiene casi todo el mundo, pero cuando esto se convierte en dengue hemorrágico, esto da lugar a que nosotros tengamos presente que estos pacientes tienen mucho severo compromiso en su organismo que puede ser fatal, y esto lógicamente tiene mucho que ver con el fenómeno del niño, ¿no? Las lluvias que se dan en el norte, ¿no?, aparece fácilmente, ¿no?, en los meses de verano, enero, febrero y marzo. De tal manera que la forma más severa ocurre cuando una persona infectada, ¿no?, secuencialmente por dos tipos de virus hace esta enfermedad de mal pronóstico. De tal manera que la alta prevalencia de esta infección se le atribuye a la proliferación de recipientes abiertos que no los tapan, contienen agua, ¿no? Entonces, esto da lugar a que realmente esto sea el criadero de los mosquitos. Otra enfermedad causada por virus, ¿no?, una enfermedad emergente que siempre hay, en la selva hay casi siempre, es la fiebre amarilla, ¿no? Esta también es causada por un virus que se transmite de persona a persona a través del mosquito, ¿no? Y ese mosquito es el Aedes aegypti. Entonces, este virus de tal manera que ha tomado la zona urbana de la población, ¿no?, pero que es muy fácilmente presentable también en la zona selvática, ¿no? Y generalmente la picadura de los monos, ¿no? Tal es así que desde el año 1995 se dio una epidemia, ¿no? Una epidemia de fiebre amarilla, de tal manera que no se veía acá desde el año 50. Miren cómo cuando uno suelta las medidas de seguridad, las medidas de salubridad, aparecen las enfermedades. Por eso siempre debe haber una vigilancia permanente epidemiológica, de tal manera que hay que ir erradicando. Si el vector es la Aedes aegypti, eliminar el zancudo, pues, ¿no? No hay que tener compasión porque miren cómo puede producir la muerte de la persona. Esto es una enfermedad que hay que declararla obligatoriamente a nivel internacional, ¿no?, siendo la única enfermedad que nos exige un certificado. Por ejemplo, para irnos a trabajar a la selva tenemos que ir vacunados contra la fiebre amarilla, o hay ciertos países que exigen que uno que va a su país debe llevar la vacuna, ¿no?, de que no va infectado con la fiebre amarilla. De tal manera que esto está dado, ¿no?, la aparición de estas enfermedades está dada por la pobreza de los países, ¿no?, por los conflictos bélicos que se dan, ¿no?, y por el aumento de la temperatura, ¿no? El cambio climático hace que esto juegue un papel importante. Y otra de las enfermedades también es la rabia. La enfermedad de la rabia de igual manera es causada por un virus, y ese virus afecta a las personas a través de la mordedura de los perros. Una enfermedad muy frecuente es el cólera. El cólera es una enfermedad que realmente es considerada la séptima pandemia y reemerge, ¿no?, en varias ocasiones en el planeta y con varias modificaciones, ¿no? A veces es el carácter de virulencia que tiene esta enfermedad, de tal manera que su carácter es endémico, ¿no? O sea, generalmente se da en una población de tal manera que esto tiene que guardar relación con ciertas normas que tiene que regir la Organización Mundial de la Salud para que no se extienda esta enfermedad.
de tal manera que tienen que generarse siempre los mecanismos de protección, como la creación de las redes regionales de apoyo a los laboratorios, para que mediante el uso de las áreas de rehidratación, ¿no? Y el debido abastecimiento de ciertos antibióticos. Entonces, la difteria, ¿no? Un tema que ya hemos tocado definitivamente. Esto es una enfermedad que se caracteriza, ¿no? Por alteraciones en las sociedades, ¿no? Cuando hay crisis social, no están bien establecidos los estratos sociales y generalmente está comprometido a poblaciones que tienen escasos recursos económicos, ¿no? Y el desabastecimiento de vacunas. No tenemos vacunas. En el Perú hemos estado en el momento que aparece el COVID-19, aparecen dos casos, ¿no? Uno tuvimos en el Hospital 2 de Mayo y el otro en el Hospital Cayetano Heredia, ¿no? Imagínense que si se hubieran dado las dos enfermedades, esto hubiera sido el acabose, no solamente para los 200.000 muertos, sino hubieran sido más. De tal manera que esto tiene que tener mucho contacto con las poblaciones, con las grandes poblaciones, en donde realmente tenemos mucho que ver definitivamente en las normas sanitarias. La peste. La peste tenemos que decir nosotros que se da, ¿no? Generalmente todas estas poblaciones se dan en donde la población de los pueblos supera las atenciones que debe dar el Estado, ¿no? Como África, ¿no? Países casi abandonados, regímenes dictatoriales, ¿no? Asia, superpoblación, y vienen a América, de tal manera que esta enfermedad se está propagando, ¿no? Desde los Estados Unidos a través de la presencia de los roedores, ¿no? Esta enfermedad ha dejado de ser, ¿no? Una amenaza, ¿no? Porque realmente ha aparecido los antibióticos, ¿no? Y la presencia de ciertos insecticidas que hace que esta enfermedad no se disemine tanto como realmente se propaga con mucha facilidad. Lo que vamos a ver, ¿no? La tuberculosis, ¿no? Es una enfermedad reemergente. Esta enfermedad se empieza a estudiar desde el siglo XIV, de tal manera que desde Europa ha venido diseminándose en una forma de la diseminación de la peste blanca, ¿no? Pues una enfermedad que causa aumento, ¿no? De las enfermedades, como son las enfermedades que tienen mucho que ver con antecedentes como el SIDA. Entonces, esta enfermedad de tal manera hace de que se encuentre relacionada de tal manera que son primos hermanos, casi van de las manos. Quien tiene tuberculosis puede hacer SIDA o el que SIDA puede tener tuberculosis, ¿no? Y uno de los factores importantes que tenemos que ver es que esta enfermedad no puede hacer multiresistencia, ¿no? A la presencia de los fármacos modernos que hay, ¿no? Y la resistencia que lógicamente se hace a la rifampicina y la isoniazida, de tal manera que da lugar a que esto se haga doblemente resistente, como es la tuberculosis multidroga resistencia, que hace que esto sea un carácter muy negativo para la población, ¿no? Y de todas maneras, ¿no? Vean ustedes cómo la inmigración, gente que viene de su pueblo, viene a la capital, y la capital generalmente tiene zonas muy comprometidas con esta enfermedad, lo que les decía, ¿no? El Cerro San Cosme, el 99% son tuberculosis o han tenido tuberculosis, ¿no? De tal manera que quien va al mercado La Parada, puede contagiarse si es que no lleva los implementos necesarios para protegerse, ¿no? Y esto da lugar pues a que mucha gente, ¿no? No le da importancia a la aparición de la enfermedad, abandona sus tratamientos o no hace que estos pacientes sean controlados adecuadamente en el centro de atención de su hogar.
Otra de las enfermedades causadas por bacterias tenemos la fascitis necrotizante, la leptospirosis, la malaria. La malaria es una enfermedad reemergente, ¿no? Su carácter es parasitario, ¿no? Generalmente está comprendida entre dos países tropicales y subtropicales, ¿no? El agente causal que produce esta enfermedad es el Plasmodium falciparum, que es la forma más grave de la enfermedad, de tal manera que la Organización Mundial de la Salud le declara la guerra, la lucha a esta enfermedad, de tal manera que en los países donde aparece esta enfermedad, la Organización Mundial de la Salud manda sus elementos para tratar de contrarrestar, ¿no? Y debido a ello es que esta enfermedad resurge por ciertos mecanismos, ¿no? En donde los costos que se suponen de las campañas de erradicación son elevados, ¿no? Se desarrolla la fase del mantenimiento, ¿no? En donde los desplazamientos poblacionales juegan un papel importante, la introducción de nuevas formas de regadío en la agricultura también, porque ahí se querían los animalitos estos, ¿no? La creación de ciertos recursos o las reservas para que el vector no se multiplique, el desarrollo de la resistencia a los insecticidas que hacen los vectores y la resistencia que tiene el Plasmodium a la cloroquina. Esto hace que dentro de ellos, acompañados de las alteraciones climáticas, jueguen un papel importante para la propagación. ¿Dónde hay malaria? ¿Dónde hay paludismo? En el norte del país. Esta es una pequeña gráfica que siempre la desarrollamos para que vean ustedes cómo las enfermedades se encuentran diseminadas en todo el mundo y cómo hay cierto tipo de enfermedades que tienen que eh, predominan en lugares, ¿no? Como la presencia de la influenza. A nuestra zona nos corresponde, ¿cómo que nos corresponde tener como enfermedades de fondo? Tenemos las amarillas, ¿no? Las amarillas que son ah, la, la fiebre amarilla, ¿no? Y miren cómo los lugares de donde provienen las enfermedades de Europa, de África, ¿no? Vienen hacia el lado nuestro, ¿no? Por la migración que se tiene en estos momentos, ¿no? De tal manera que esa es una forma como se diseminan las enfermedades, ¿no? Y que siendo emergentes después se hacen reemergentes. Acá, de igual manera, en una forma más interesante, vean cómo es la amenaza, ¿no? Nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos cólera. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos dengue. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos fiebre amarilla, ¿no? Entonces, vean que eso, ¿no? Hace que tengamos, ¿no? En las selvas, ¿no? Tengamos paludismo. O sea, de todo nos corresponde un poco, ¿no? Pero vean cómo Venezuela, Colombia, ¿no? El Ecuador tienen más malaria que nosotros, ¿no? Pero veamos cómo realmente también eh, Chile, Argentina, ¿no? Tienen más hantavirus que nosotros no podemos, no tenemos, o hemos controlado adecuadamente, ¿no? Si ustedes ven la parte de Sudamérica, hay predominio de hantavirus, en el norte, ¿no? Hay malaria, ¿no? Y vea cómo el cólera, ¿no? También se manifiesta, ¿no? A través de ciertos descuidos o que se suelten las cadenas sanitarias, epidemiológicas, del control de las enfermedades. Es por eso que es importante que cada nación, conforme se declara una alerta, crear sus propias signos de alarma para poder contrarrestar la amenaza de este tipo de enfermedades, como el COVID que tenemos, y ahora tenemos que tener cuidado con la varicela del mono, ¿no? Eso es lo importante que creo yo debemos tener en cuenta para poder eh, ir desarrollando las normas de prevención de las enfermedades. Muy bien, muy bien. Vean esto, este es una compilación
de que qué cosa es lo que se debe hacer para prevenir este tipo de enfermedades, tanto de carácter emergente o reemergente. Lo que debe, en primer lugar, cuando se ve la amenaza de una enfermedad como el COVID, es establecer una estrategia, ¿no? Dentro de ellos es declarar la alerta temprano y la respuesta rápida e inmediata. ¿Qué se dijo? Uso de mascarilla. ¿Qué se dijo? No hay que juntarse poblacionalmente, tienen que guardar 1,5 metros de distancia. ¿Qué se dijo? La higiene. ¿Qué se dijo? No ir a fiestas. Ya pues, esa es la respuesta inmediata y la alerta temprano porque se ha diseminado. ¿Ya? Entonces, una vez que se ha declarado o se ha establecido la estrategia que se va a hacer, nosotros tenemos que fortalecer esa estrategia. Lo que significa, nos hace pensar que tenemos que controlar y prevenir la enfermedad. Entonces, ya el uso de la mascarilla, el lavado de manos, nos hacía que nosotros tengamos la capacidad de controlar, ¿no?, nuestra conducta para no contagiarnos. De igual manera, la promoción de las estrategias, ¿no? Promover significa que nosotros tenemos que ir viendo que rápidamente se haga el diagnóstico de las enfermedades posiblemente enfermas para que sean sometidas a tratamiento y con ello prevenir, ¿no?, el riesgo de la diseminación de esta enfermedad. Nosotros tenemos que, en familia, tenemos que promover, ¿no?, la cultura esta de la vacunación. Decirle a la familia, ¿no? Por ejemplo, ayer yo les cuento, me llaman para una consulta particular y esta era una paciente mujer de 18 años, llegada de Estados Unidos hace 6 días. Entonces, lo primero que yo pienso, mujer que viene, tiempo de enfermedad 6 días, es una enfermedad aguda, ¿no? Con fiebre, náuseas, yo supuse que era COVID, ¿no? Entonces me puse mi gorro, me puse mi mascarilla, me puse mi mandil, ¿no? Y mi alcohol para tratar de examinar, ¿no? Porque uno como profesional tiene que examinar, no porque tiene COVID no lo voy a examinar, ni hablar, ¿no? Entonces, uno tiene que tomar las precauciones y tratar de promover. Y según esta niña, no, miren el juego, no se había vacunado, solamente tenía una sola vacuna. Así somos los chicos modernos, no se quieren vacunar. Entonces, lo primero que le he dicho es que se vacunen, sino que ya no me llamen. Porque lógicamente uno no se puede exponer, ¿no?, al contagio o al riesgo. Miren que realmente una vez que ya uno ha logrado el establecimiento, ¿no?, de que puede ser un caso, ¿no?, y que realmente tenga mucho que ver, hay que mejorar, informar de tal manera que se pueda lograr la vigilancia entre otros agentes que realmente están alrededor de este paciente. Y eso nos obliga a que definitivamente esto no puede decaer. La vigilancia tiene que ser sistemática, ¿no? De tal manera que nosotros tenemos que eliminar dónde parte la enfermedad. Si hay un familiar enfermo, no hay que irlo a visitar. ¿Entendido? Hay que esperar 15 días por lo menos. Así sea la abuelita, ¿no? O sea, papá, mamá, vaya mamá a un cuarto, papá a otro cuarto, y yo me voy a otro cuarto, a la azotea, ¿no? Prefiero pasarla con el perro antes que pasarlo con el enfermo que tiene COVID, ¿no? Porque me corro el riesgo de enfermarlo, infectarme. De tal manera que una vez que hay que controlarse permanentemente de las medidas de precaución, esto debe llevarnos definitivamente a encontrar lo que tenemos que sistematizar, ¿no?, los factores de riesgo, tanto de carácter ambiental como climático, lo cual tiene que lograrse para que no vuelvan a aparecer las enfermedades. Esto hace que yo tenga que crear, ¿no?, un sistema de vigilancia integral de tal manera que debo valorar entre los factores de riesgo, ¿no?, que hemos visto y los agentes causales de verdad. Si este es un COVID, tengo que tomar mis precauciones, doble mascarilla, ¿no?, y tratar de tomar cierta limitación con los pacientes. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Hay que ponerse serio para que la enfermedad no nos contagie. Bueno, como nos queda tiempo,
yo quiero avanzarles sobre mononucleosis infecciosa y el día lunes, según cómo vaya Arquíñigo, Carolai hace el día lunes su tema junto con salmonelosis, según si está bien, si no, la dejamos al final, ¿ya? ¿Estamos, Nelia? Está bien. Ok, muy bien. Vamos a ver si avanzamos con mononucleosis infecciosa. Muy bien. Vamos a hacer una revisión rápida, ¿no? De esta enfermedad que tiene un carácter benigno también. Es una enfermedad causada por un virus, ¿no? Este virus es de carácter benigno, es autolimitada y es casi muy común tanto en niños como en adolescentes. Esta enfermedad es linfoproliferativa. ¿Por qué es linfoproliferativa? Porque da apertura a la aparición de los ganglios cervicales como sinónimos, ¿no? Eso de darse besitos, ¿no? Es llamada la enfermedad del beso, la fiebre de los enamorados, la fiebre glandular, la enfermedad de Pfeiffer o de Filatov, dos estudiosos que hicieron un estudio. Pero lo que tiene que guardar mucha significación con esto es de que esto en unas olimpiadas que hicieron los universitarios de Estados Unidos, fueron a un campeonato de tal manera que al término del mes que terminaron las olimpiadas, todos aparecieron con ganglios, todos con fiebre, todos con tos, todos con odinofagia, todos con fiebre, todos, lo que implicaba necesariamente de que había habido pues un chape, ¿no? De todos contra todos, ¿no? Una olimpiada aparte habían hecho ellos. De tal manera que esto generó que esta enfermedad sea una enfermedad que se caracteriza por malestar general, fiebre, hepatosplenomegalia, reacción ganglionar, ¿no? Y molestias abdominales. Estos estudios se hicieron a través de dos estudiosos como Filatov o Pfeiffer, ¿no? Quienes realmente en el siglo XIX describieron por primera vez esta enfermedad, de tal manera que la denominaron como la fiebre glandular, ¿no? Y esto fue Drüsenfieber, quien realmente hizo que esta enfermedad vaya tomando connotación dentro de los grupos que se daban en las familias afectadas. De tal manera que eh, Sprung y Evans fueron un grupo de estudiosos también que realmente determinaron esta enfermedad que se caracterizaba por linfadenopatías, fiebre, malestar general, ¿no? Y realmente los comprometidos eran jóvenes adultos, ¿no? O adultos jóvenes. Entonces, en el año de 1922, McLean fue el que le dio el nombre propio como mononucleosis infecciosa porque en de sus estudios encontró la aparición de linfocitos atípicos, ¿ya? Históricamente vemos desde que el año 64 descubrieron a este tipo de estudios a la vez de laboratorio en donde se encontraba un virus parecido al herpes, el cual hizo aparecer que tanto Gertrude Heimler como Warner Heimler, que eran esposos, ¿no? Mediante una técnica pudieron descubrir estos anticuerpos definitivamente. Y sin lugar a dudas, ¿no? Esta enfermedad desarrolló de tal manera que un técnico se enfermó de tal manera que dio lugar a la aparición de este virus denominado el Epstein-Barr como
causante de la enfermedad. Esta enfermedad está distribuida a través de todo el mundo, ¿no? Y se estima que aproximadamente el 95% de los adultos están comprometidos entre las edades de los 35 años y los 45 años son los afectados, ¿no? Y dentro de ello, el gran compromiso se da tanto en adolescentes como en adultos jóvenes. Los niños se hacen susceptibles de padecer, pero desaparecen los anticuerpos maternos. Como todo virus, tiene sus características propias, tanto en su envoltura, que es una proteína, ¿no? El genoma del DNI, ¿no? Y vean cómo realmente estas características hacen que este tipo de virus, ¿no? Que pertenece al herpes de gamma, hace que tenga propias las características de un herpes virinae. Este virus del Epstein-Barr tiene un ADN canario, ¿no? Que es lo que realmente todo virus tiene, ¿no? Y que su envoltura generalmente es una capa lípida y hace que ahí se contengan las glucoproteínas, ¿no? Entonces, esto es una forma simbólica como el Epstein-Barr se localiza con la proteína de tal manera que al tener contacto lo engloba necesariamente para que esto, que es un linfotrópico B, un virus linfotrópico B, se convierta en la glicoproteína de su envoltura, que es un GP350, y al reunirse con el CD21 o CD3, ¿no? O linfocito B, hace que le facilite la entrada a nivel celular. Esa es una forma. Y aquí vean ustedes como el GP350 y el GP42 son los armas utilizadas por este virus para poder penetrar a la célula. Vean, lo que yo les decía de que después de los 30 días a 60 días se incubó, ¿no? Y terminada la Olimpiada, todo el mundo hizo la enfermedad. Tiempo de incubación, 30 a 60 días. Este virus se replica en las células de la capilar faríngea, en donde realmente produce una infectación de los linfocitos B y se inicia la respuesta inmunológica. Entonces, es ahí donde empieza a aparecer que los anticuerpos frente a la cápside y los antígenos del núcleo nuclear hacen frente a las plaquetas, ¿no? O al producto como la ampicilina. Y dentro del punto de vista de la célula, la presencia de los linfocitos citotóxicos T, ¿no? Y las NK son los que inhiben esa proliferación de los tipo B, de tal manera que dan lugar a la aparición de la linfocitosis, ¿no? Pero que hay que tener en cuenta que esto tenemos que verlo en pacientes con VIH o pacientes tratados, ¿no? Que son aquellos que pueden producir la presencia de cierta cantidad de linfomas de tipo B. Y esta es una gráfica para que ustedes vean cómo ingresa el Epstein-Barr, ¿no? Cómo afecta, ¿no? La afectación primaria, ¿no? Cómo se replica el virus, cómo primariamente cómo se subdivide, ¿no? Y que dentro de la memoria de estos virus se va quedando la presencia de las características de la enfermedad y definitivamente esto va a dar lugar a la aparición de las células, ¿no? Contaminadas con el virus del Epstein-Barr. Esto es para que vean ustedes cómo se presenta. Clínicamente van a encontrar las características propias. Fiebre, odinofagia, ¿no? Y aparición de ganglios. Aparición de la odinofagia está caracterizada por la presencia de ciertos elementos como la amigdalitis, la faringitis, la traqueitis, ¿no? Esos condicionan fiebre y la fiebre produce la estimulación de la aparición de los ganglios cervicales. Entonces, esto tiene una fisiopatología clínica que tiene una puerta principal por la boca. Esto generalmente se asocia a la primera reacción amigdaliana, que son los cuadros de amigdalitis, y ahí empieza la viremia, ¿no? La viremia, lógicamente, se acompaña, ¿no?
de exantema maculopapuloso en el 20%, ¿no? La presencia de linfoadenopatías, ¿no? Por la presencia de la esplenomegalia y la presencia de los linfocitos atípicos y las otras localizaciones en el sistema nervioso y el aparato respiratorio. Entre el ingreso de los virus por la cavidad oral a la aparición de los pródromos que se da hasta la viremia, eso se llama el periodo de incubación, el periodo prodrómico, el periodo de estado, cuando ya se establece la enfermedad y cuando empieza a regresionar. Como es una enfermedad viral, si no tiene complicaciones, con toda seguridad que esta enfermedad va a pasar fácilmente. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? De que ingresan por la cavidad oral, ¿no? Entonces se localiza en la cavidad faríngea, ¿no? Una orofaringitis, y dentro de ello, ¿no? Empieza a diseminarse, ¿no? Y desarrollar tanto en personas normales como en personas inmunosuprimidas. Y lógicamente, dentro de las enfermedades que tienen ciertas patologías, hay que descartar que no tenga hepatitis, no tenga este, linfoadenitis, que no tenga una neumonía o que no tenga un cuadro de meningitis, ¿no? Y la afectación, como ven acá, es generalmente a predominio de encéfalo, de ganglios cervicales, de corazón, ¿no? De hígado, ¿no? Y de riñones. Entonces, vean cómo realmente esta enfermedad es de carácter casi sistémico, de tal manera de que el periodo diferente al anterior, ¿no? Este periodo de incubación es entre 3 días y 7 semanas. Entonces, la fase sintomática es entre la 2 y la cuarta semana. Entonces, tienen que ver ustedes que esto casi aproximadamente se da en 2 meses, ¿no? Y definitivamente los niños menores de 5 años hacen la fase asintomática y los niños mayores de 5 años y los adolescentes hacen la triada clásica que diferencia esta enfermedad como es fiebre, adenopatías y faringitis. Fiebre entre los 10 y los 14 días, ¿no? Un cuadro de faringitis aguda asociado a un cuadro ganglio cervical asociado de igual manera. Y vean qué cosa es lo que predomina, ¿no? El dolor de garganta es el primer síntoma principal que ustedes van a determinar. Por eso, no se olviden ustedes de evaluar su garganta en todo tipo de pacientes, ¿no? Y la fiebre es otro de los factores importantes, ¿no? Aparte de la reacción ganglionar, ¿no? La ganglionar y la presencia de cuadros inflamatorios localizados como faringitis o tonsilitis hace que caractericen a esta enfermedad de fondo. Miren ahí, es una gráfica, las amígdalas inflamadas con puntos, manchas blancas, plaquetas blancas, acá con la aparición de los ganglios, fiebre, fatiga, dolor de garganta, ¿no? Y glándulas linfáticas hinchadas, ¿no? Aparte de un cuadro de adenitis cervical, ¿no? Que cuidado, puede ser tuberculosis en realidad también, pero hay que saber cuidar definitivamente cómo son los elementos que nos llevan a determinar estas enfermedades. Miren, esta mononucleosis infecciosa fácilmente se puede complicar. Se puede complicar desde el punto de vista hematológico, ¿no? Desde el punto de vista del hígado, ¿no? Desde el punto de vista respiratorio como neumonías, neurológicas como neuritis, mielitis, ¿no? Alteraciones de la esfera psíquica como dan psicosis, pacientes que tienen problemas cardíacos, ¿no? Miocarditis, ¿no? Obstrucción de las vías aéreas superiores, ¿no? A nivel de pulmón y neumonías, derrame pleural, ¿no? Trombocitopenias, ¿no? Anemias hemolíticas. Todo ese tipo de cosas se puede presentar simple y llanamente por una infectación de esta naturaleza. Ahora, ¿cómo llegamos a la forma como se debe transmitir esta enfermedad? Generalmente esta enfermedad se realiza o se resuelve automáticamente al cabo de 2 o 3 semanas sin tratamiento, ¿no? O sea, quitándole la fiebre, quitándole todo eso, o sea, sin complicaciones,
puede durar 2 o 3 semanas. Entonces, la capacidad de poderse reinfectar dura 18 meses. 18 meses, ¿no? Y lo que tenemos que ver ahí es que este paciente tiene que convertirse en un portador asintomático, ¿no? Tiene la enfermedad, pero cada vez que ves a alguien se va a infectar. Entonces, ¿cómo se llega al diagnóstico? Mediante la clínica, ya decimos fiebre, malestar de garganta, ganglios. Esto generalmente se comprueba mediante una prueba especial, que es la prueba de Paul Bullet, mediante el cual se trata de determinar los cuerpos heterófilos. Generalmente tienen una peculiaridad estos pacientes porque tienen leucocitosis hasta de 20.000, ¿no? Tienen la presencia de los linfocitos atípicos, las transaminasas están elevadas, ¿no? Y las pruebas serológicas son positivas. Entonces, vean ustedes que cuando encontremos a un paciente, ¿no? Que en la fase aguda vamos a determinar la presencia de los anticuerpos heterófilos, los anticuerpos antiinmunoglobulina A, ¿no? Los antígenos del virus, en donde realmente se encuentra positivo en la fase aguda. Generalmente todos en la fase aguda, salvo excepto que los cuerpos heterófilos se encuentran tanto en la fase aguda como en la fase crónica, y la inmunoglobulina G se encuentra también en la fase 1 y en la fase 2. Entonces, esos son los elementos importantes que hay que tener en cuenta para el diagnóstico de la prostate. Vean ustedes de que aquí tenemos significadamente lo que nosotros consideramos oportuno, las características a través del laboratorio, cómo hay linfocitos atípicos, ¿no? Marcados con eosinofilia, ¿no? Con estos tintes dan lugar a la aparición de este tipo de células estructurales anormales en relación a lo normal. ¿Qué cosa es lo que tenemos que ver, no? Si este paciente tiene triada, tiene adenopatías, tiene amigdalitis, ¿no? Entonces, si este paciente tiene esta enfermedad, entonces lo primero que vamos a ver es de que este paciente lo podemos manejar. Si este paciente no tiene amigdalitis, si este paciente tiene un cuadro infeccioso, ¿no? Lo tratamos con antibiótico, ¿no? Porque realmente el que nos va a presentar, ¿no? Es un rash al uso de la penicilina. Entonces, este paciente tiene que llegar a la población. Pero si este paciente tuviera rash, ¿no? O es alérgico a la penicilina, lógicamente que tenemos que determinar mediante el hemograma la presencia de linfocitos atípicos, ¿no? Y que las enzimas hepáticas no estén elevadas, ¿no? Y que la serología dé lugar a la presencia del virus del Epstein-Barr. Esto va a ser necesariamente que la prueba serológica sea positiva. Si es positiva, este paciente tiene una enfermedad que es la mononucleosis infecciosa. Bueno, si no, esto sale negativo, lógicamente que se le da al paciente alta, pero no se le quita la sospecha, ¿no? De que este paciente puede ser una enfermedad del virus del Epstein-Barr positivo o negativo. Pero para cuando nosotros tengamos la oportunidad de determinar esto, es que este paciente debe ser derivado al hospital cuando tiene cierta imposibilidad para la deglución, cuando tiene obstrucción de vías respiratorias o cuando este paciente tiene un gran mal estado general, se le hospitaliza al paciente. Pero de lo contrario, puede ser manejado en casa, siempre y cuando tratando de que esto descartemos que no sea un citomegalovirus como el que realmente ya hemos visto nosotros. El VIH es otra de las enfermedades que realmente también tenemos que tener presente, ¿no? O pacientes que hayan tenido enfermedad como la toxoplasmosis, ¿no? Que tengan el virus de la hepatitis o otras enfermedades de carácter complicado. Ahora, esto era lo que les estaba diciendo, ¿no? Que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con citomegalovirus, toxoplasmosis, VIH, linfomas, rubiola, ¿no? Adenovirus, virus de la hepatitis A y la difteria.
Si nosotros tenemos mucho que ver con este tipo de casos, es necesariamente la importancia de ver que hay que definitivamente descartar estas enfermedades. Por eso las estamos revisando. Ya hemos visto citomegalovirus, ya hemos visto toxoplasmosis, ya hemos visto difteria, ¿no? Entonces, si ustedes, ¿no? Cuando tienen que enfrentar, ¿no? Familiarmente a un caso de esta naturaleza y no lo sepan orientar, les va a ir mal a ustedes porque también se pueden contagiar. ¿Y qué cosa es lo que hacemos con este tipo de enfermedades? Si es una enfermedad viral, ¿no? Siempre el reposo, cuando uno tiene una diarrea, entonces lógicamente el reposo paliativo le ayuda, o cuando es una enfermedad que se acompaña de fiebre, siempre el reposo relativo es parte del tratamiento, ¿no? Y el uso de analgésicos y antipiréticos, ¿no? Analgésicos y antipiréticos como el paracetamol o la ingesta de AINES, y darle a este paciente por la fiebre que presenta ingesta de bastantes abundantes líquidos. Entonces, eso es lo que hay que ver. Y para el uso de antibióticos, cuando estamos frente a un cuadro de faringoamigdalitis, esta puede conducirnos a una sobreinfección bacteriana. Y es ahí donde la penicilina o la eritromicina por 10 días, ¿no? Trata de evitar las complicaciones post-gonocócicas. ¿Y cómo se previene esta enfermedad? Mediante lo que estamos haciendo ahora con el COVID, pues la vacunación. Vacunación contra el Epstein-Barr, ¿no? Da beneficios a los grupos de pacientes que son cero negativos, ¿no? Y generalmente todos los pacientes que son receptores de trasplantes de médula ósea, pacientes que tienen enfermedad linfoproliferativa, aquellos que viven en áreas de alta incidencia de linfoma de Burkitt o carcinoma nasofaríngeo, y aquellos adolescentes y adultos mayores, ¿no? O adultos de riesgo a contraer esta mononucleosis infecciosa. Entonces, esto tiene que definitivamente llevarnos a que nosotros tengamos una prevención necesaria, ¿no? Al tratar de acercarnos a una persona, ¿no? Si mi enamorada tiene problema de garganta, oye, hace tu prueba por si acaso vayas a tener mononucleosis infecciosa, ¿no? No, pues todo. Uno se mete un trago y se olvidó que tiene tos. Entonces, eso es lo que uno tiene que saber para tratar de evitar contagiarse con este tipo de enfermedades. De tal manera que esto nos obliga a que tengamos la condición necesaria para tratar de prevenir, ¿no? El contagio con la persona que sea sintomática. Muy bien. Espero que todavía no se duerman, chicos. Muy bien. Hemos avanzado lo que hemos considerado oportuno ante la enfermedad de nuestra amiga Quíñigo. ¿Ya? El día lunes conseguimos con lo mismo. Si puede, a Quíñigo se somete, si no, le dejamos al final. ¿Ya? Ya hemos avanzado la parte teórica del mononucleosis y nos queda el sábado hacer, el otro sábado, ¿no? Hacer tuberculosis pulmonar. ¿Preguntas, chicos? ¿Alguno? Ninguno se ha ido de viaje, creo, ¿no? A ver, vamos a ver. 2, 4, 6, 8. Doctor, una consulta. ¿Se me escucha? Te escucho, hijo. Allá, usted habló sobre linfocitos atípicos, ¿no? Más o menos, ¿qué porcentaje se consideraría para que tenga este estombar o no hay un porcentaje establecido? O sea, en porcentaje no es el porcentaje, pero basta que tenga la presencia de células atípicas que determina cuánticamente que el paciente tiene mononucleosis infecciosa. Normalmente no debemos tener linfocitos atípicos. Nadie. Así como ven los otros eritrocitos bien bonitos, ¿eh? Ya. Entonces, la presencia de eso ya nos habla de que este paciente tiene contagio o está infectado con mononucleosis infecciosa. Y hay que hacer el estudio de la pareja, ¿no? O cómo lo consiguió o cómo lo adquirió. Porque eso no se adquiere por sangre, por nada, sino directamente por contagio directo de secreciones. Nada más. Dos, cuatro, seis, ocho. A ver, vamos a ver. Hola, Avanto, buenos días. Doctor, buenos días, presente.
Ayer me olvidé pasar el listo. Avanto. Muy bien. Acho. Presente. Almeida Ramírez Pedro. Presente, doctor. ¿Me escucha? Hola. Sí. Hola, doctor. Angulo Núñez del Arco. Presente, buenos días, doctor. Dijo, buenos días. Arbieto. Presente, doctor. Buenos días. Hola. Arias. Presente, doctor. Arquíñigo faltó. Astro Cóndor. Presente, doctor. Asto. Presente, doctor. Hola. Avendaño Galán. Galván, doctor. Presente. Galván. Avendaño Ramírez. Presente, doctor. Ok, chicas, muy bien. Bueno, hemos avanzado, no hemos descontinuado. Espero que haya sido de importancia. Siempre internalicen. Son cosas que van a ver frecuentes. ¿Ya? De todas maneras. Si no hay nada más que ver, tómense el tiempo que queda. Y nos estamos viendo el día. El día lunes, ¿no? Sí, doctor, el día lunes. El lunes nos vemos. Chao. Hasta luego, Arias. doctor. Que le vaya bien. Chao Arbieto, chao Joaquín, chao Acho, chao Jocelyn, chao Renzo, chao Caroline, chao Analí, chao Adriana. Felices fiestas patrias. Ahora sí, ¿ah? Ayer no me equivoqué. Felices Hasta fiestas. luego, doctor. Feliz 28, doctor. Chao, Feliz de igual 28. manera. De igual manera. Doctor, Felices cuídese. fiestas. Felices fiestas, digo. Chao, chao.